Alberto Ruscolequier. Franco Bastián de Radio 12 lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, todo bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias por la llamada. Bien, no, gracias a usted por atendernos, siempre estar atendiéndonos cada vez que lo necesitamos. Hoy vamos a hablar de política, política internacional y cómo está hoy enmarcada nuestra Argentina con este nuevo sistema político, con esta nueva ideología política. Bueno, muy buena pregunta. El tema de un poquitito es el siguiente. Vemos que si nosotros comparamos, por ejemplo, la posición política que tenía la Argentina, o digamos la posición geopolítica que tenía la Argentina hasta el 31 de diciembre del 2023, cuando termina el gobierno del expresidente Alberto Fernández, se nota un giro importante en cuanto a los nuevos direccionamientos. Hay un producto visible respecto de darle la espalda totalmente al régimen bolivariano, concretamente de Venezuela. Hay una falta, digamos, de relaciones cálidas con países como, por ejemplo, además de Venezuela, con Colombia. Y por supuesto, obviamente hay un alineamiento mucho más estricto, mucho más cercano con Estados Unidos de Norteamérica. Y también es cierto que esto obedece a una cuestión fundamental. Primero que el presidente Javier Milei, independientemente de que tiene una amistad con el presidente norteamericano Donald Trump, esto es un hecho, pero las relaciones internacionales no se basan solamente en amistades. Los países tienen intereses y el interés que tiene, por ejemplo, Estados Unidos también con la administración nueva del Donald Trump, que empezó la cadencia hace poco tiempo, obviamente, quiere volver a recuperar la presencia norteamericana, entre otras cosas, en lo que es Sudamérica. Exacto. ¿Por qué? Porque el desafío, uno de los ejes de la política o geopolítica norteamericana, radica en la pulseada geopolítica que tiene con China, con quien está pulseando en diferentes planos, en diferentes momentos y en diferentes lugares. En Latinoamérica, China tiene, por supuesto, una incidencia importante porque a través de préstamos, a través de obras de infraestructura, a través de swaps, como por ejemplo en la República Argentina, está ganando, digamos, presencia, ¿cómo podríamos decir? Presencia política y también una presencia económica. Y esto también es cierto. Lo menos cierto es que China tiene con Argentina un enorme comercio bilateral, en comercio exterior, por supuesto. Pero veamos, China, por ejemplo, en Argentina colocó ya en Bajada del Agrio, en Neuquén, en un predio de 200 hectáreas, esa famosa base que los argentinos no pueden entrar. Una cosa extraña porque se hizo bajo un secreto total y durante 50 años China es como ese territorio, es un territorio chino. Esto obviamente tiene motivos geopolíticos que trascienden la observación de las estrellas o astronómicamente hablando. Obviamente debe tener alguna incidencia geopolítica y militar. Es como, perdón, Eso es como si fuese una embajada en nuestro territorio, ¿no? Exacto, exactamente. Viste que en la embajada nadie puede entrar, porque la embajada de otro país es el territorio del otro país. Exacto. Nadie puede entrar a no ser de que las personas que están en ese predio te permitan entrar. Esto, la verdad, hacer ese tipo de cosas con un secreto, bueno, el alineamiento que tenía el gobierno anterior, en realidad no es de Alberto Fernández, ya viene de la época del kirchnerismo, esta base que hizo China. También es cierto que China también le otorgó un swap, este intercambio de monedas con Argentina, por 18.000 millones de dólares aproximadamente. 5.000 millones de dólares de los cuales vencen el año que viene, mitad del año que viene. Entonces vemos que China en Latinoamérica, no solamente en Argentina, tiene una presencia que trata incluso hasta a través de las empresas quedarse también, competir, por ejemplo, con la hidrovía Paraná-Paraguay, también hacer un puerto de aguas profundas. Y esto, desde el punto de vista de Estados Unidos, está visto como una competencia mayor porque China está compitiendo y viceversa entre estos dos gigantes. Entonces, incluso el presidente norteamericano Donald Trump ayer dijo, vamos a volver, lo estoy citando textualmente, lo dijo ayer, vamos a volver a tener una presencia fuerte, muy fuerte en Sudamérica. En consecuencia, otro eje que le interesa a Estados Unidos, por ejemplo, es el tema del terrorismo.
en cuanto a la preocupación, por supuesto. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que en Honduras, por ejemplo, el régimen bolivariano de Venezuela era hace años ya la cabeza de playa de Irán dentro de América Latina. Ya había denuncias que fueron probadas de que 2 veces por semana venían aviones de Teherán directamente a Venezuela. Venezuela emitía con personas que no tenían visado. Ese avión descargaba mercadería en una parte diferente del aeropuerto de Caracas, venía gente extraña que nadie sabía quiénes eran, y se supo luego por el organismo de inteligencia que emitieron como mínimo 5.000 pasaportes falsos a los iraníes. Sabemos que Argentina sufrió también en 1992, 17 de marzo, Exacto. y 1990, Y cuatro. perdón, 94, 2 atentados del régimen iraní. En consecuencia, obviamente, vemos que entonces que el terrorismo pasa a ser un eje fundamental para Estados Unidos. En consecuencia, Argentina también tiene esa impronta también importante. Incluso esto, cuando estaba también el gobierno de Alberto Fernández, no sé si la gente recordó que en varias oportunidades, no menos de 3 veces, mínimo, creo que fueron 4, una generala Richardson, una generala norteamericana, se reunió con la se reunió incluso también con Cristina Kirchner y con Alberto Fernández, y le dijo que la preocupación norteamericana era la base china, era el puerto de aguas profundas, era la incidencia del terrorismo, ya avisa, digamos, como planteando esa preocupación norteamericana. Y recordemos que en aquel momento estaba de presidente en Norteamérica Joe Biden, o sea, Partido Demócrata. ¿Qué quiere decir? Que los intereses geopolíticos a largo plazo de Estados Unidos no cambian demasiado. Algunas cosas sí, pero los ejes fundantes no cambian el tema del terrorismo, no cambia el tema del narcotráfico, no cambian el tema de la pulseada geopolítica con China. En consecuencia, cambió el gobierno demócrata, pero la política de la preocupación norteamericana para con Argentina y con Sudamérica no cambia, por supuesto. Por lo tanto, incluso, sí, puede decir, sigue en línea lo que es la doctrina Monroe. Hace más de 100 años que se planificó esa doctrina. Sí, claro. Sí, en realidad esa doctrina que decía América para los americanos, ¿te acordás? Exactamente. Decía, como que, lo que pasa también es cierto que en los últimos 30 años posiblemente, quizás más, Estados Unidos también desatendió lo que ellos llamaban despectivamente, ¿no? Mi opinión es despectivo, el backyard, el patio trasero. Veían a América Latina como el patio trasero. Entonces, nuestro patio, nuestro jardín, nadie tiene que venir a meterse. Pero Estados Unidos desatendió a América Latina. Y en consecuencia, vos sabés que en geopolítica los espacios que no se ocupan tienden a ser ocupados por otros. Ahora quiere volver a retomar esa situación, y en ese entendimiento en Argentina vemos que, si bien es cierto que hay una simpatía personal entre Milei y Trump, la simpatía de por sí no explica la decisión norteamericana de ayudar en varios planos. Entre ellos, por ejemplo, comprar pesos. Correcto, una cosa inédita, pero comprar pesos, esto nunca había sucedido. Eso ahí, perdón que lo interrumpa, pero ¿qué nos favorece que Estados Unidos nos compre pesos? ¿Nos favorece en algo en la economía? Mira, digamos lo siguiente, desde el punto de vista, no va a cambiar demasiado el avispero, pero en un momento determinado que Argentina estaba pasando momentos muy complicados, incluso se cuestionaba que los vencimientos del año próximo podían no ser atendidos. Correcto, un dólar que estaba ascendiendo, entonces este dinero, ¿qué quiere decir? Bueno, acá está, si los inversores estaban, tanto argentinos como internacionales, estaban preocupados por el cumplimiento de la deuda, Estados Unidos tiene una billetera muy grande. Estas no son cifras que preocupan para Estados Unidos, para hacer que Argentina pueda cumplir los compromisos que firmó. Entonces, más allá, ¿qué está mostrando Estados Unidos, señores? Acá no va a haber una corrida cambiaria. El dólar puede subir un poco, puede bajar un poco, no es así, pero fíjate vos lo que está pasando. Eso, si a eso sumás la billetera, le sumás el resultado de las elecciones del día domingo, en consecuencia, fíjate, el riesgo país, que estaba en 1081 puntos, ayer bajó más de 300 puntos, estaba en 700 puntos. El dólar que, si bien es cierto que no bajó enormemente, pero bueno, ya nadie especula demasiado con que el dólar se va a ir a 2.000 mangos. ¿Era esperado este resultado en las urnas a favor de Milei? No, la verdad que no era esperado, porque honestamente, prácticamente casi todos los encuestadores habían dicho que bueno, que sí acertaron en que iba a haber una polarización grande, cosa que existió. En la provincia de Buenos Aires, el 82% de los votos se lo repartió entre el peronismo y la Libertad Avanza.
Exacto. ¿correcto? En el resto del país, el 75% de los votos. ¿Qué quiere decir? Que queda, claro que hubo una polarización, pero nadie esperaba resultados tan apabullantes a favor del gobierno, porque esta es una verdad. Yo siempre digo, las estadísticas, viste, las encuestas son como las salchichas. Mejor que no pregunten cómo están hechas. Sí. Aparte, claro, viste, esto es así, ¿no? La sorpresa fue absolutamente para todos, incluso para los encuestadores, para los políticos, incluso yo creo que para el mismo gobierno, que no espero que iba a tener un resultado electoral tan Tan a abrumado, favor. exactamente. Esto Sí, es fue así, sorprendente de que se tiñó de violeta todo el país, totalmente. salvo algunas pintitas en algunas provincias, pero fue ínfimo a comparación de a nivel nacional. Sí, ahora claro que es como decir, bueno, ahora el gobierno tiene un espaldarazo muy importante, pero atención, ahora ese espaldarazo hay que terminar el festejo, cerrar la botella de alcohol y hay que empezar a trabajar para la gente. Correcto, porque Exacto. nadie da un certificado de identidad en forma eterna. ¿Qué quiere decir? El argentino le volvió a decir, bueno, le volvemos a poner el voto de confianza, pero seguimos vigilando a ver qué vamos a hacer o qué va a hacer el gobierno en los próximos 2 años. Quiere decir que no hay que festejar esta euforia, que por un lado lo que hay que entenderla como que un voto de confianza para que el gobierno en resultados concretos tenga algo visible para la gente, en el buen sentido. ¿Cómo está la relación con Rusia? ¿Siguen ahí algo austera, alejada, o hay una relación como la que venía teniendo el gobierno de Fernández? Mira, evidentemente el gobierno de Fernández, que fue un gobierno más allá del deseo que cada uno tenía, la verdad que un gobierno la verdad que le faltó seriedad en el manejo de las relaciones geopolíticas. ¿Por qué digo esto? Cuando vos estás dirigiendo un país, los países tienen que tener relaciones inteligentes. Inteligente quiere decir a veces tener una posición de observador, no involucrarse demasiado ni para un lado ni para el otro, porque hay un montón de situaciones a considerar. Obviamente que el gobierno argentino está muy a la sombra o pegado muy a la política norteamericana. Entonces veamos qué pasa con Estados Unidos y Rusia. La pregunta es, cuando Trump antes de asumir dijo que la guerra entre Ucrania y Rusia, guerra que empezó el 24 de febrero del año 2022, iba a ser en una semana, iba a terminar con la guerra porque iba a haber paz, ¿te acordás? Exacto, Bueno, asumió de presidente y también dijo que se iba a reunir. Se reunió, hace poco tiempo lo recibió a Putin en Alaska, ¿te acordás? Le así pusieron la es. alfombra roja, Putin voló a Alaska, territorio que en su momento era de lo que era Rusia. Alaska fue vendida Era de la en Unión el siglo Soviética en XIX. aquel Sí, entonces. no era la Unión Soviética, era Rusia. La Unión Soviética empieza en 1917, en aquel Así es. momento era Rusia. Es así, el zar vendió en 7,5 millones de dólares aproximadamente un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Que es ¿Me solamente escuchaste lo que hielo. estamos hablando? Vos escuchaste lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Vender 2 millones de kilómetros cuadrados de un país. Bueno, lo concreto es que de esa reunión el único que salió beneficiado fue Putin. Fue recibido con honores. Y después, hoy yo tengo una pregunta. ¿Quién habla hoy de la guerra de Rusia y Ucrania? Nadie. Se terminó, ¿no? Nadie, ni siquiera, pero viste que ni siquiera es un titular en ningún medio de comunicación, es prácticamente nada. Y la guerra sigue su curso con cientos de miles de víctimas. En realidad, hace 6 meses hablaban de 1.400.000 víctimas, entre heridos y muertos. La cifra posiblemente sea mayor. La verdad es que ¿Por qué no hay más noticia hoy esa guerra que aún sigue porque, mira, vigente? primero por 2 motivos, porque Putin demuestra que es un hueso duro de roer. Trump lo entendió. Trump, ¿qué otra opción le quedaba? No iba a entrar en un conflicto militar con Rusia ni loco. Y la OTAN tampoco va a entrar en un conflicto militar, más allá de que mande armamento a Ucrania, por supuesto, que lo siga haciendo, ayuda económica, todo lo que vos quieras, pero enfrentamiento militar directo no va a haber. A no ser que Putin cometa la locura, que Putin de tonto no tiene absolutamente nada, de seguir violando indiscriminadamente espacio aéreo de países que forman la OTAN, cosa que lo hace con Polonia, lo hace, lo hace con Rumania. Yo hace poco estuve en los países bálticos por temas profesionales y ellos estaban preocupados muy, muy grandemente por este tipo de situación, pero no creo que Putin entre a una escalada con el resto de Europa en absoluto. Sería Yo personalmente creo que Putin lo único que... Mira, te voy a decir una frase. Los rusos solamente se arrodillan para atarse los cordones de los zapatos.
Qué buena frase esa. ¿Te quedó claro? Esto Exactamente. habla de la dureza de Putin. Trump sabe que no lo puede doblar a Putin y Rusia tiene su situación diciendo, bueno, en definitiva, le sigan dando armamento, nosotros tenemos el apoyo de Irán, Corea del Norte nos provee de municiones y siguen adelante. ¿Que esto va a tener un costo para Rusia en algún momento económico? Sí, claro que sí. La guerra todavía continúa. Hablando Y hoy de, no es sin noticia, porque Medio Oriente trapó también. Medio Oriente se llevó todos los titulares de este tema en exacto. política internacional. Bueno, hablando del tema de Medio Oriente, la relación de Argentina e Israel, ¿cómo afecta con la relación de Irán? Sabiendo que tuvimos Mira, atentados en los 90. mira, te voy a contestar. Muy buena pregunta tuya, Franco. Te lo voy a ver si te lo voy a contestar. La relación de Irán con Israel, Irán con Argentina está suspendida. Está suspendida, de hecho está suspendida. Prácticamente por decir que no hay relación de absolutamente ninguna. Máxime que incluso se implementó lo que se denominó el juicio en ausencia, quiere decir de que ya confirmó la Cámara Penal y Casación confirmó que hay que hacer el juicio en ausencia. Fueron citados a declarar las personas que están nominadas, funcionarios iraníes comprometidas e imputadas en los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel y de la AMIA fundamentalmente, y obviamente ellos no van a concurrir. Como no van a concurrir, va a empezar el juicio. Van a tener un abogado defensor, que va a ser un defensor oficial, y van a terminar siendo condenados porque ya hay semiplena prueba que va a ser en el juicio expuesta respecto del involucramiento de los altos mandos políticos de Irán en el atentado que hizo con la República Argentina. En consecuencia, Irán también es un paria entre las naciones, enemigo de Estados Unidos, enemigo de un montón de países. Israel, por supuesto, también, por supuesto, es el enemigo número uno de Israel. Y Argentina, bueno, tiene ya un enfrentamiento independientemente de Irán, de Trump, muy anteriormente, con este tipo de temas. En el gobierno kirchnerista, por supuesto, se firmó en una cosa incomprensible, el pacto de entendimiento con Irán, porque la verdad es como que vos firmes con el caníbal un pacto que él, no, que él se va a hacer vegetariano. Pero esto es lo que sucedió. Y en realidad, en ese plano, volviendo a tu primera pregunta, sí, claro que se dieron vuelta a todas las relaciones internacionales con este nuevo gobierno, que Irán pasa a ser como que lo es, está en el banquillo de los acusados por haber cometido en la República Argentina asesinatos de judíos, de no judíos, de argentinos y de otras nacionalidades, Exacto. entre ellos bolivianos también. Así que esto es lo que tenemos, un mundo muy, muy interesante. Tenemos un nuevo ministro en Relaciones Exteriores, que es el señor Pablo Kirchner, que asume como ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo puede mejorar la condición de Argentina delante de otros países? ¿Qué puede traer de bueno para el país? No cambia nada. Y te voy a decir, no cambia nada, Franco, porque la verdad que el alejamiento de Huerta como canciller fue producto de una lucha política entre Santiago Caputo y Huerten, que el Huerten decía, y se lo dijo Huerten al presidente Milei, diciendo, señor, yo no puedo seguir siendo canciller cuando este Santiago Caputo, que está haciendo contactos internacionales que tendrían que pasar por la Cancillería, me están puenteando a mí. Entonces él no quiso ser un títere más en este juego político, y en definitiva, bueno, ahora cuando se recomponga el gabinete, vamos a ver si Santiago Caputo va a tener formalmente algún tipo de cargo, o va a seguir siendo el poder atrás de las sombras. A pesar que Santiago Caputo tiene su propio enfrentamiento con Karina Milei. Pero bueno, es así, no cambia el posicionamiento de Argentina, haya cambiado Huerten por Kirchner o quien fuere. Porque las líneas centrales del gobierno las marcó Milei y esto hacia dónde se dirige la República Argentina. Es un gobierno que no tiene una línea de futuro, que es solamente error y ensayo. El momento es una forma de actuar como viene trabajando este gobierno, ¿no? Mira, en realidad, más que esa prueba y ensayo, prueba y error, lo que el gobierno no tenía músculo político, lo cual era verdad, para colocar lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Milei? Reforma impositiva, que es la tributaria, la reforma laboral, la reforma previsional. La reforma laboral ya hay un proyecto que están ahí dando vueltas ya, ahora, mientras vos y yo estamos hablando, que va a empezar a ser tratado. Antes no tenía la posibilidad de establecer absolutamente ninguna ley porque no tenía músculo político para votar ninguna ley. Entonces, mire, necesitaba, dice el gobierno,
un Congreso con un mínimo músculo político para poder sacar adelante las leyes, porque si no, como dice Milei, no puedo cambiar las bases y las estructuras económicas que tiene la República Argentina. Esta es la situación. Ahora veremos cómo sigue la historia. Dentro de 2 años te lo cuento. Sí, veremos cómo va con la Argentina. Argentina va a volver a ser lo que era siempre, ¿no? Un país donde solamente exporta materia prima y no darle importancia a la industria, por lo que se ve. ¿Sé qué pasa? ¿Sé qué pasa? Que el mundo también ha cambiado. Hay países que no tienen industria que fueron y que siguen y fueron adelante de una manera tremenda. Argentina tiene igual ventajas compartidas enormes, no solamente en materia prima, hay temas de la inteligencia artificial, el tema del software, hay temas que hay que aceptar que el mundo ha cambiado. Vos fijate el tema, por ejemplo, de los motores eléctricos. El motor eléctrico, si sigue avanzando como que esto aparentemente va a ser, te vas a quedar ya casi sin talleres mecánicos para que los arreglen. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico tiene muy poquitas piezas, se cambia una pieza por otra y ni siquiera se arregla. Todo está avanzando el mundo hacia esquemas de producción totalmente diferentes. Argentina tiene cosas muy valiosas, tiene todo lo que el mundo necesita, todo. Bueno, hay que empezar a motorizar lo que tenemos para tener un futuro promisorio, que técnicamente podríamos tener. ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos tenerlo? ¿Por qué Exactamente. no podríamos tenerlo? Es la falta de inteligencia política. Esta es la única verdad. Yo siempre digo el ejemplo. Yo viajo mucho al exterior por mi profesión. Fíjate Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, Corea del Sur. Corea del Sur es un territorio, 100.000 kilómetros cuadrados, la tercera parte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Viven 50 millones de personas. En ese Una de las 10 espacio. economías, una de las 10 economías más grandes del mundo. ¿Qué era Corea del Sur 50 años atrás? Estaba en la miseria. Fíjate lo que es ahora. Tenés que verlo. Yo estuve ahí, estuve en Seúl y demás. Te sorprende, es una cosa maravillosa. Parece Nueva York, tienes que envidiarle todo a Corea del Sur, para que te hagas una idea de lo que estamos hablando. En definitiva, son las dirigencias políticas con la visión adecuada o equivocada que hacen que un país vaya adelante o no. Y Argentina nunca pierde la oportunidad de perder la oportunidad. Exactamente, eso es lo malo que tenemos nosotros los argentinos, ¿no? Cuando nos Absolutamente. sentimos allí en la cresta, otra vez volvemos abajo. Así es. Así Eh, es. ¿Qué futuro ve ahora en estos últimos tiempos con el tema de la región del sur, en América del Sur? ¿Hay posibilidad de generar esas políticas que hubo una vez de las- de los países de aquí de Latinoamérica para enfrentarse a los más poderosos o estamos todos divididos? Mira, mira, una cosa, ¿qué dice? Mira, es el tema de yo te voy a explicar, el tema de hacer esos bloques, a veces los bloques enormes no sirven para nada, porque cada país tiene que pensar en sus propios intereses, ¿sí? En sus propios intereses. ¿Qué quiere decir? Vos no podés comparar la economía, por ejemplo, de Paraguay, que no produce nada, dicho en el buen sentido, sin términos peyorativo, al contrario, Paraguay, no obstante, tuvo un crecimiento económico muy importante, con Brasil. Sí. Entonces, cada país tiene que hacer esos bloques con esas ideologías. Mira, te voy a escribir, las ideologías no sirven para nada. Las ideologías no sirven para nada. Hay que hacer hechos concretos para que mejoren la situación de vida de la gente. ¿Qué significa discutir el capital de Marx? ¿Qué significa discutir? Sí, en la universidad podemos discutirlo, ¿sí? Correcto. ¿Y en la vida práctica? ¿Cómo le va a los tipos que aplicaron esas políticas? ¿Querés que te hable de Corea del Norte? Estuve. ¿Querés que te hable de países de izquierda? Estuve, casi todo. Entonces la pregunta no es discutir políticas. Hoy tenés que tener relaciones inteligentes. Esos bloques que son murallas ideológicas no sirven absolutamente para nada. Vos tenés que ver cuáles son los intereses de cada país y cada dirigente político tiene que tener relaciones inteligentes y sacar lo mejor en esas relaciones. China es un socio bueno, por ejemplo, para ciertas cosas, bienvenido sea. Estados Unidos es un socio bueno para otras cosas, bienvenido sea. Así se piensa en los países con inteligencia. Los prejuicios no nos llevan absolutamente a nada. Exacto, Absolutamente a nada. tal cual. Doctor, un verdadero placer tenerlo al aire nuevamente. Cada vez que hablo con usted me encanta porque uno va aprendiendo cada vez más. Bueno, te mando un abrazo, Franco, y gracias por el contacto y a tu disposición cuando lo consideres oportuno. Muchas Muy amable, gracias. un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bien, así pasaba el periodista, analista internacional y conferencista economista, el doctor Alberto Rucolecquier.